Bueno, buenos días. Estoy aquí para compartir con ustedes el camino a recorrer dentro de lo que tiene que ver con el concurso de oposición para proveer cargos para maestros. Pero no quisiera comenzar sin antes agradecer a la revista de Quehacer Educativo, que siempre está pensando y pendiente de poder acompañar y ayudar a los maestros en esto de la formación. Y también comentarles que me llamo Adriana Ballestero, que soy maestra de tiempo completo. Actualmente trabajo en el área de lenguaje, en PAEPU, en formación, y además estoy haciendo el profesorado de idioma español en el IPA, lo cual también me da más seguridad en todo esto que estamos trabajando. Bueno, lo que voy a referirme hoy va a ser en la parte de didáctica, y la propuesta es realice una propuesta, valga la redundancia, de intervención fundamentada que favorezca la enseñanza de los textos que explican en escritura cuarto grado. Para ello, nosotros tenemos un marco en el cual tenemos que sustentarnos, que tiene que ver con toda la documentación oficial que respalda lo que tiene que ver con el temario. En él tenemos, el programa de educación inicial y primaria, 2008, el documento base de análisis curricular de 2016, la circular número 5B del 2016 de inspección técnica, de SEIP, División de Educación Inicial y Primaria. En cada uno de estos documentos me preocupé de seleccionar aquellas citas que hacían referencia a lo que se va a desarrollar luego y a lo que hace a este marco teórico que vamos a trabajar. Es sabido que la didáctica de la lengua es una disciplina que investiga la praxis escolar desde el punto de vista de la enseñanza y a la vez recibe de otros campos disciplinares ideas o conocimientos que le permite hacer referencia a estos y ampliar su espectro. Sabemos que el propósito de la enseñanza idiomática es que los alumnos adquieran un conocimiento reflexivo y fundado de las estructuras y posibilidades de su lengua, y que ese manejo sea de una forma creativa a través, por ejemplo, del análisis de los recursos léxicos y el componente morfosintáxico, que permite capturar la construcción de efectos del sentido del texto. Obviamente todo esto se va a lograr a través de lo que es la experimentación con el lenguaje, ¿verdad? Manipulándolo de una forma consciente. En el primer documento oficial que cito es el del programa de educación inicial primaria, y acá ya nosotros vamos a ver cuál es el marco teórico que sustenta, cuál es el enfoque que se quiere lograr desde lo que es la enseñanza de la lengua. Y yo tomé una cita de la página 44 que habla de la complejidad y la variedad de los fenómenos del lenguaje orientados desde el discurso, y entendido como una emisión lingüística que constituye un todo de significación y que es estudiada en total dependencia de las condiciones de su enunciación. Se le otorga al concepto discurso una dimensión social e ideológica, por cuanto las situaciones comunicativas son siempre sociales y la ideología, en cuanto al sistema de creencias en general, es un componente insoslayable de toda comunicación. Con esta cita queda planteado que el abordaje que tiene la lengua es desde lo discursivo, ¿verdad? Es desde saber lo que significa el lenguaje y lo que significa para los humanos la lengua puesta en uso, ¿no? Manipularla y verla con fines sociales también. Por eso, cuando se llevan las actividades al aula, el docente tiene que pensar y tiene que reflexionar en la planificación, tiene que ver con ciertas preguntas que se va a hacer, ¿no? Como el ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y entonces, en esas preguntas también el docente, porque no es nada es inocente o inconsciente, el docente ya toma postura de qué concepción del lenguaje va
a implementar con estas preguntas, y de allí es que va a poner en práctica lo que tiene que ver con sus momentos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Acá estamos en lo que tiene que ver con el enfoque discursivo, que es muy interesante porque en realidad habilita y permite que los alumnos puedan sentir el lenguaje no como algo lejano e impuesto desde la escolaridad, sino como que es algo que les va a nutrir en su vida social, y que lo van a ver cómo funciona y cómo ellos se pueden apropiar de lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que tiene que ver con el enfoque discursivo, los puntos que marco aquí son como los que más resaltan y los que más encierran esto del enfoque discursivo. Situarse como docente en las prácticas discursivas, entender la situación de comunicación como inherente al texto y no como algo externo a él, y así poder orientar el lugar que el alumno tendrá en esas prácticas discursivas. Centrarse en las particularidades del texto concreto que se ubica en un género discursivo inserto en una práctica social, y profundizar su lectura en las particularidades lingüísticas gramaticales, dando sentido a la actividad. Y me voy a detener ahí porque quiero referirme a lo que tiene que ver con de qué estamos hablando cuando decimos que los docentes se tienen que situar en las prácticas discursivas y que tienen que contemplar lo que es inherente al texto y no dejar, digamos, como algo externo a él, la situación de comunicación, ¿no? En esta situación de comunicación, nosotros encontramos que no existe un texto sin que esté presente un contexto de producción. Es decir, esto lo va a determinar el texto. Es un conjunto de elementos o factores que van a influir en la forma de que se organiza el texto. Por ejemplo, estamos hablando de factores que se dan a la vez, simultáneamente, que son de carácter físico, social y subjetivo. Yo para esta explicación tomé, después va a aparecer en la referencia bibliográfica, pero tomé a Dora Riestra, que ella es muy clara en situarnos en lo que quiere decir esto de no dejar el contexto fuera del texto. Habla de que según el contexto los textos adquirirán determinadas características genéricas. Desde niños, desde chicos, nosotros aprendemos a manejarnos con el lenguaje y a producir textos, pero también sabemos que es dentro de determinados ámbitos y que como la forma que tenemos que actuar es con determinada elección de ese género discursivo que nosotros vamos a utilizar. En cuanto a los factores que habíamos hablado, el contexto físico sería el referido a la situación espacio-temporal, lo que significa considerar el lugar de la producción del texto, el momento de la producción, la época, la fecha, quién produce el texto, que sería el emisor, el autor de este texto, quién puede percibir concretamente el texto, que sería a quien está dirigido, el destinatario. En cuanto al contexto social, que es otro de los factores que inciden en este contexto textual, tiene que ver con la actividad social en la que el texto es producido. Ahí van a intervenir evidentemente lo que llamamos los mundos sociales, ¿no? Lo que tiene que ver con los valores, las normas, las reglas, el ámbito en el que se produce, que sería el familiar o el deportivo o el barrial o el escolar. Y después tenemos lo que tiene que ver con el contexto subjetivo, que es decir, la posición que va a tomar, la posición social que va a tomar ese emisor, que puede ser un padre, un hijo, un alumno, un cliente, un compañero, y también determinan la finalidad de la interacción, cuál es el efecto que el texto va a producir en quién va a ser los destinatarios. Bien, se trata de situar en el uso de los textos en la relación autor-productor y destinatarios, pero no se trata de considerarlo un objeto aislado, ¿verdad?, sino como el objeto de uso social que determina ese ámbito sociodiscursivo. Luego tomé del documento base de análisis curricular una cita que me parece que presenta muy bien lo que tiene que ver con las prácticas del lenguaje,
que habla de que implica considerar la actividad verbal como una actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva, que tiene que ver con lo que recién expliqué de Dora Riestra, ¿verdad? Como ella lo explicaba, lo del contexto, además de lingüística. Significa pensar el lenguaje como una producción heterogénea en la que está presente lo social y lo singular, lo que es propio de cada hablante y lo de la comunidad a la que pertenece. Acá tenemos la circular de inspección técnica, la 5B, que también las citas que menciono aquí tienen y hacen a lo que es el marco del cual estoy relatando. Es necesario que cada docente o colectivo construya una mirada propia sobre las secuencias que son apropiadas. Precisamos la secuencia didáctica, es decir, acá ya a lo que estamos apuntando es, bueno, está bien, hay un marco teórico, un enfoque que nos respalda, que es lo discursivo, pero ¿cómo lo vamos a implementar? ¿De qué forma vamos a pensar esas actividades? Bueno, la sugerencia de la circular tiene que ver con las secuencias didácticas, ¿verdad? Que habla de que son medios para enseñar y para aprender que se corresponden con el concepto de recurrencia, en un primer caso, y con los conceptos de resignificación y construcción. En cuanto a lo que tiene que ver con las secuencias didácticas, me parece muy interesante que las actividades sean articuladas en torno a la secuencia. Porque a través de ellas los alumnos pueden llevar a cabo actividades tendentes, por un lado, a escribir el texto teniendo en cuenta que el desarrollo de operaciones de planificación y revisión estén presentes, y por otro, van a estar tendientes a apropiarse de los conocimientos necesarios para progresar en dominar determinado género discursivo. Estas determinan situaciones interactivas diversas, o sea, permite lo que tiene que ver con la dialogicidad, ¿verdad? Con el docente, con sus pares, entonces enriquece mucho más lo que tiene que ver con las actividades áulicas. Y yo acá menciono, bueno, acá lo que tomé de Felipe Zayas, de la reflexión gramatical en la escritura, tiene que ver con una forma de pensar una secuencia como un proyecto de escritura, y detalla qué ramificaciones se pueden ir teniendo y qué forma de conexiones puede existir dentro de lo que es el proyecto de escritura. Acá simplemente profundizo en algunas apreciaciones de lo que se entiende por secuencia didáctica, a qué apuntamos con una secuencia didáctica. Lo fundamental es que si está bien planificada va a poder habilitar a los chicos a un progreso, a un acceso progresivo y sistemático de las herramientas lingüísticas y comunicativas, que en realidad son la base de todos los textos que refieren los diferentes géneros. Bueno, vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la secuencia didáctica, ¿verdad? Que es como en alguna parte de su libro Dora Riestra también define como una mega herramienta, ¿verdad? Acá lo que presento son dos definiciones que tienen que ver con las formas de entenderlo para estos escritores. Uno es Dols, y el otro no lo voy a nombrar porque es un nombre raro, pero está escrito. Consiste en una serie de módulos de enseñanza organizados conjuntamente para mejorar una práctica lingüística determinada. Es decir, estamos pensando en una forma de planificar las actividades, ¿verdad?, que tienen que ver, que comprometen al lenguaje, en la cual la progresión en la enseñanza de las capacidades discursivo-textuales de la lengua estén presentes y uno las tenga en cuenta en el momento de pensar esta secuencia. Es decir, las secuencias didácticas son una propuesta que los alumnos pueden llevar a cabo actividades que sean tendientes por un lado, a escribir el texto teniendo en cuenta el desarrollo de las operaciones de planificación y de revisión, pero también, por otro lado, que sean tendentes a apropiarse de los conocimientos necesarios para progresar en dominar determinados géneros discursivos, ¿verdad? Las secuencias didácticas para enseñar y aprender a escribir, que estamos hablando de escribir y no estamos hablando de
de un proceso sencillo, ¿verdad? Escribir es un proceso de gran complejidad, que por lo mismo no es posible que cuando lo analicemos se pueda desprender modelos que sean recetas, modelos que vayan a regular de una forma estricta las formas de escribir. No nos van a decir cómo hay que llevar a cabo su enseñanza, estas recetas. Pero sin embargo, al ampliar la visión sobre la escritura junto a una concepción de lo que es aprender y en qué puede consistir enseñar, bueno, nos puede dar un marco conceptual que nos va a guiar en la enseñanza de la escritura. Por eso es que las actividades de la secuencia didáctica para enseñar y aprender a escribir tienen que estar articuladas, digamos, en torno a lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿verdad? No podemos dejar fuera ninguna de estas dos habilidades de leer y escribir, y actividades también orales que van interrelacionando estas y permitiendo esta articulación. La lectura de textos reales es un punto de partida y referencia para profundizar las características discursivo-lingüísticas del tipo de discurso que se quiere escribir. Nos referíamos a lo que tenía que ver con la dificultad de lo que es el escribir, la gran complejidad, ¿verdad? Por eso las secuencias didácticas para enseñar y aprender a escribir articulan actividades de lectura y escritura y actividades orales que conducen a esa interrelación. La lectura de textos reales es el punto de partida y referencia para profundizar en las características discursivo-lingüísticas del tipo de discurso que se tiene que escribir. Es decir, en estos discursos que nosotros vamos o tipos de discursos que vamos a escribir, los conocimientos tanto gramaticales como léxicos, etcétera, se van a interrelacionar con las actividades del uso de la lengua. La escritura propicia la actividad metalingüística que en cierto modo a la escritura le es inherente, ¿verdad? Por lo tanto, permite una enseñanza de la gramática, pero con un sentido. O sea, para que los alumnos lo conviertan en un instrumento y se puedan apropiar de lo que tiene que ver, de lo que hace a la gramática, al texto, y entonces la producción de los otros, porque en realidad los textos a los que los enfrentamos a los niños son textos ajenos a ellos, entonces digo, es una forma también de que ellos puedan apropiarse, comprenderlo, y bueno, posteriormente allí vean el potencial para producirlos. Los alumnos leen y escriben usos del lenguaje, ¿verdad? Que van a trascender los prototipos, inclusive los estereotipos, ¿verdad? Y de esta forma van a encontrar el sentido a las tareas que se les proponen en la escuela. ¿Por qué leer y escribir para ellos es importante? Porque así pueden entender cómo se construyen los efectos de los textos y el sentido que tienen los textos para la sociedad. Yo ya mencioné a lo largo de esta ponencia, en 2 ocasiones o 3, lo que tiene que ver con una de las herramientas para enseñar el lenguaje, que digamos tiene un peso muy importante dentro de este enfoque discursivo, que tiene que ver con los géneros textuales, ¿verdad? Con los géneros de texto. Es decir, nosotros sabemos que los textos es la forma de materializar lo que los humanos manejamos, que tenemos la capacidad de manejar a diferencia de los demás animales, y por eso nos hace seres humanos, lo que tiene que ver con la lengua, ¿verdad? El lenguaje es potestad de los seres humanos, y una forma de cristalizar o de ver ese producto de la lengua es a través de los textos. Entonces, los géneros de textos lo que potencian es poder contemplar lo que hace a la situación en la cual se genera ese texto. Es decir, se vincula con el modo de decir de los hablantes en cada situación comunicativa, traducido en recursos léxicos y estructuras lingüísticas que van a articular que se obtenga un estilo de comunicación de cierto contenido y que sea efectivo ese estilo de comunicación. Va a presentar una estructura digamos que es estable, que tiene que ver con el tema, el estilo, pero que a su vez, atravesados por las actividades humanas, también van a ser variables porque estas actividades son diversas. Entonces,
es característica también que va a ser cambiante y a su vez conservar cierta estabilidad. Es el destinatario el que condiciona el modo de decir del hablante en cada esfera de la comunicación. Acá vuelvo a traer otro esquema que también es de Felipe Zayas. También aconsejo que si quieren profundizar más en lo que tiene que ver con género textual, ustedes pueden googlear a través de YouTube, aparece un pequeño video de 6-7 minutos en el cual Felipe Zayas habla de los géneros y es muy clarito y puede ampliar la comprensión de lo que un poco implica este esquema. Acá trata de plantear, basándose en lo que tiene que ver con quién es el padre, por así decirlo, de lo que tiene que ver con los géneros discursivos, que es Bakhtin. Si bien, bueno, se sabe que Vologinov también estuvo investigando en esto, habla del género de texto como actividad verbal y como objeto verbal, y las ramificaciones que presenta tienen que ver con lo que hace a la actividad verbal y con lo que hace al objeto verbal, ¿no? Y acá aclara lo que hace unos minutos explicaba, que los géneros poseen unas formas típicas relativamente estables en cuanto a tema, estilo verbal y composición, pero que reflejan las características de la interacción. Traté de registrar algunas de las estrategias explicativas, ¿verdad? Es decir, son estrategias que van a funcionar como recursos para resolver los problemas que se plantean en el texto. No están todas, pero sí las más comunes que de repente podemos encontrar en lo que circula en las aulas. Ustedes después lo podrán leer en profundidad, pero las voy a nombrar simplemente. Hablo de definir, reformular, ejemplificar, proponer analogías, formas comparativas, ofrecer ilustraciones, clasificación, descripción, relato, citas de autoridad. Estas son algunas de las estrategias que por lo general vamos a encontrar. Y ahora ya iríamos de lleno en lo que tiene que ver con la propuesta que voy a presentar dentro de lo que es un cuarto año, que tiene como género importante, por ejemplo, la leyenda, y lo que tomé acá fue primeramente describir o tratar de transmitirle a los niños de qué hablamos cuando decimos que es una leyenda. Entonces, bueno, esto es el relato para que el docente pueda tener también un insumo desde lo teórico, y hablo de que es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar parte del folclore y tradiciones de un pueblo determinado. Muy bien. Esto fue, digamos, toda esta primera parte quiso ser como el sustento, el marco teórico del por qué después es una elección de la propuesta que se va a presentar a continuación. Es decir, toda la propuesta está pensada dentro de lo que el marco teórico apoya y hace que se cree este tipo de secuencia de actividades. Como nosotros tenemos como tema la propuesta de intervención fundamentada, que parezca la enseñanza de los textos que explican, me pareció interesante, bueno, comenzar por indagar el tema de la explicación, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que cuento es sobre lo que es explicar. Y tomé para ello, que también va a aparecer luego en la bibliografía, a Mateo y Albano, que tienen muy buen material como para profundizar en el tema de lo explicativo. Entonces acá habla de lo que en realidad puede ser muy intuitivo y cotidiano para el niño, que es una explicación, pero le da como un marco más profundo y más pautado de lo que es en sí explicar. Entonces, habla de que explicar es desplegar un conocimiento ya adquirido por el sujeto, explicador, quien intentará exponer el concepto, idea o asunto al explicatorio, o sea, a quien está explicando, ¿no?
para o bien ampliar un conocimiento con el que se contaba, o bien actualizarlo en relación con algún tema para destrabar una situación puntual, de incomprensión. Es decir, los textos explicativos van a ser unidades secuenciales en las que la información se organiza de tal forma que resuelve un problema de conocimiento. Van a acercar al lector, son mediadores para facilitar una comprensión de un problema o una dificultad que se presente en esa lectura, ¿verdad?, en ese texto. Una de las alternativas que plantean los textos de secuencia explicativa es la tradicional organización, lo que se llama la organización canónica, ¿no?, ¿verdad?, que es el planteo de un interrogante, o bueno, un problema, y después un desarrollo positivo que lo que hace es querer dar cuenta del problema y cuál podría ser una posible solución o estrategia. Yo aquí traté de registrar algunas de las estrategias explicativas, ¿verdad? Es decir, son estrategias que van a funcionar como recursos para resolver los problemas que se plantean en el texto. No están todas, pero sí las más comunes que de repente podemos encontrar en lo que circula en las aulas. Ustedes después lo podrán leer en profundidad, pero las voy a nombrar simplemente. Hablo de definir, reformular, ejemplificar, proponer analogías, formas comparativas, ofrecer ilustraciones, clasificación, descripción, relato, citas de autoridad. Estas son algunas de las estrategias que por lo general vamos a encontrar. Y ahora ya iríamos de lleno en lo que tiene que ver con la propuesta que voy a presentar dentro de lo que es un cuarto año, que tiene como género importante, por ejemplo, la leyenda, y lo que tomé acá fue primeramente describir o tratar de transmitirle a los niños de qué hablamos cuando decimos que es una leyenda. Entonces, bueno, esto es el relato para que el docente pueda tener también un insumo determinado. La leyenda, el género leyenda, estamos hablando de una narración breve que se transmite de forma oral y cuyo propósito o intención es explicar los hechos tradicionales y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relatos se caracteriza por formar parte del folclore y tradiciones de un pueblo determinado. Nosotros sabemos que los textos están atravesados por diferentes secuencias textuales, y dentro del género de leyenda, bueno, digamos el que tiene mayor peso o el que se reconoce como para aprovechar su trabajo, y de hecho en el libro de cuarto del alumno de lectura y escritura está presentado como para mostrar lo narrativo. A mí me pareció muy interesante tomar la parte de la intención explicativa que tiene este texto, este género textual, ¿no?, que habla de, bueno, lo que acabo de mencionar. Es una forma de explicar aquello que no se conoce, que se desconoce, y bueno, se le da una explicación. Digo lo de libro de cuarto porque en realidad me baso mucho y después ustedes van a ver acá las diferentes diapositivas donde lo presento. Me baso en la leyenda que particularmente presenta este libro, porque me pareció también muy interesante que antes del capítulo anterior en el que está esta leyenda, se habla de también la enciclopedia, y explica mucho de lo que tiene que ver con lo explicativo, y viene hablando de las ballenas. Entonces me pareció interesante de alguna forma desajustar al niño en poder presentarle que, bueno, hay explicaciones que tienen que ver con lo literario y que hablan desde un lugar más fantástico, ¿verdad? De hecho, incorpora elementos de ficción propios de la tradición oral de un pueblo, y el narrador, es decir, el relato, ha quedado desvirtuado con el correr del tiempo al circular de boca en boca. Las leyendas son generalmente anónimas, es decir, que no se sabe quién las creó, y el narrador de la leyenda es cercano y a veces da una mayor verosimilitud de lo que cuenta, porque incluso finge haber estado presente, casi como un testigo de lo que allí aconteció. Una vez que nosotros
entendemos por qué se elige el género leyenda como parte de lo explicativo, a qué apuntamos con este género, sacarlo del lugar clásico de lo narrativo. Voy a pasar a relatar una posible... Bueno, acá está, perdón, el texto el que se utiliza, porque la ballena vive en el mar, que todos conocerán de los libros de lectura y escritura, y planteo luego un posible recorrido. Esto no deja de ser compartir con ustedes ideas y sugerencias que pretendan que tengan algunas ideas como para el día de mañana leerlas y será qué bueno que está mirarlo por acá, o qué bueno, pero le cambiaría determinadas actividades o situaciones. Esto no pretende ser, como dije hace un rato, ni una receta ni una forma de que se ajusten a esto. Esto es un resultado de un trabajo en una escuela de tiempo completo con niños de cuarto año, que hicieron varios maestros que trabajaron conmigo, y me pareció interesante solamente relatárselas para su conocimiento. El posible recorrido, bueno, tiene que ver con algunos puntos que sin duda, muchos de los puntos que van a escuchar que yo pueda contar, muchos docentes dirán, bueno, sí, pero eso es común que se haga, eso lo hago, y está perfecto, porque acá no se trata de señalar lo que esté mal o esté bien. Acá todos los docentes hacemos las cosas pensando en los niños y pensando que estamos haciendo lo mejor para ellos. Entonces, muchas cosas, muchos puntos de este recorrido les van a parecer muy familiares, otros no tanto, y sea bienvenido el poder ver que hay otras cosas que presentar. Bien, vamos a empezar obviamente por la presentación del texto, reparar en el título de este texto y allí desplegar una serie de preguntas que puedan hacer al niño, digamos, no pasar por alto que el título tiene un sentido y que le da un sentido a este texto. Entonces, bueno, en estas preguntas, por ejemplo, será ¿qué será lo que encontraremos en el texto? ¿Cuál podrá ser la intención de comenzar con un interrogante? Relatar a partir de allí. Luego ya nos metemos de lleno a realizar la lectura, y de esta forma vamos a sondear si leyendo que hay determinadas características que se presentan, los alumnos pueden identificar a este género textual, a ver si ya han trabajado otros años, si de repente pueden hacer una asociación de decir, bueno, estamos con una leyenda. Más abajo dejo un link que es muy interesante, que es del portal educativo, que para el docente está bueno incluso compartirlo con los chicos, ¿verdad? Porque hay información que aporta para guiar el trabajo y determinan las características que hacen que un texto sea una leyenda, ¿verdad? Según su temática y la zona donde se cuenta, la leyenda puede dividirse en varios tipos, ¿verdad? Hay leyendas que son urbanas, hay leyendas que son indígenas. Digo, va a depender, siempre estamos contextualizando, por lo cual todo esto tiene que ver con la contextualización, entender a las leyendas también dentro del espacio y el tiempo en el que se crearon, dentro del grupo social en que se creó, y por eso es que van a haber una variedad de leyendas, ¿verdad? Y ahí preguntar cuál es el propósito de la leyenda. En esta en particular, ¿por qué surgirá? ¿Por qué surge? ¿Quiénes son los creadores de esta? De esta forma nosotros vamos haciendo la contextualización de qué tipo de secuencia vamos a encontrar en este recorrido. Vamos a retomar quién es el que toma esta historia y la cuenta en su libro, Cuentos que cuentan los tehuelches, que es un escritor antropólogo argentino, Miguel Ángel Palermo. No es como aquí, de repente, en nuestro país, que los grupos indígenas que podemos encontrar, digamos, o los indígenas que van quedando son descendientes de... Mientras que en Argentina conviven muchos grupos indígenas y este autor, Miguel Ángel Palermo, siempre se ha preocupado en investigar estos distintos grupos humanos
digamos, y el porqué de las formas de reclamo de sus tierras y de todo lo que tiene que ver con lo que hace la organización social también de Argentina. Uno cuando toma un texto va a reflexionar sobre él y ver las diferentes posibilidades y riquezas que eso nos va a permitir trabajar, y sobre todo pensar los diferentes niveles del lenguaje en el cual uno va a poder hacer diferentes preguntas que lleven al niño a esos caminos de los niveles, como el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico, el pragmático. Como esto se trata de la explicación, yo quise focalizarme en el tema de la explicación, soslayando de alguna forma otras actividades inherentes a lo que acabo de decir, ¿verdad? Si no sería mucho más extenso esta ponencia y no me centraría en lo que tiene que ser. Las leyendas fueron creadas por las personas y los pueblos para explicar lo que veían a su alrededor y les daba curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué no vemos la luna siempre igual, sino que aparece cambiando de su forma? ¿Cuál es el origen de un río? ¿Por qué florece una planta? ¿Cómo aparecieron los tigres en la tierra? ¿Por qué vemos un grupo de estrellas en una época del año y en otra no? Sí, son todas preguntas acerca de fenómenos naturales, de la naturaleza, que a lo largo de diferentes pueblos y generaciones se preguntaban, se inquietaban con esta movilidad de la naturaleza y le buscaban una explicación de manera de tranquilizar sus ánimos o sus almas, porque muchas veces tenía que ver con lo espiritual y lo religioso también. En base a esta explicación de lo que tiene que ver con lo que les daba curiosidad y querían explicar, hay una propuesta en el siguiente punto que tiene que ver con la escritura ya del niño, que puede ser en dupla o puede ser individual también. Eso será una evaluación del docente, de ver los ritmos de sus niños. Pero siempre cuando nosotros hacemos un planteo de una propuesta de escritura, tenemos que tener en cuenta todo lo que hablábamos del marco teórico del principio. Las escrituras no puede ser una escritura por sí sola. Una escritura tiene que tener una situación de enunciación, tiene que tener quién enuncia, hacia quién está dirigido, cuál es la intención. Eso se tiene que tener en cuenta al momento de que uno plantea una consigna, porque al niño incluso le hace más fluido lo complejo que es escribir. Pensando en eso, es que se propone que el niño escriba desde el lugar de pertenecer a un grupo indígena, cómo explicarían un elemento de la naturaleza. Inclusive se pueden tomar algunas de las preguntas que se leyeron anteriormente, pero también pueden ser, por ejemplo, ¿por qué surgió la lluvia? ¿Por qué hay eclipses? Bueno, diferentes eventos de fenómenos de la naturaleza, que ellos traten de explicar desde el lugar de pertenecer a un grupo indígena, ¿verdad? Algún elemento de la naturaleza, con digamos, el propósito de que los nietos luego puedan leerla y de alguna forma esto sea como un legado, ¿verdad? Estos abuelos que escriben algo para sus nietos explicando y que quede como un legado. Porque esta escritura, a poco de nada, de largar con estas actividades, porque nosotros hablamos de que está bueno proponer escrituras sin esperar a que se termine una secuencia, sin esperar a que se relate mucho más desde lo teórico, desde la lectura, sino ponerlos en situación de jugar, de manipular la escritura. Entonces, esta escritura pretende ser una parte referencial de un proceso que se va a ir construyendo con trabajo sobre este género, ¿verdad? Donde se irá rastreando las pistas lingüísticas que lo conforman y así lograr que el alumno identifique y las pueda hacer suyas en el momento de producir. Por lo tanto, se puede realizar luego de que cada alumno, cada niño escribió en dupla o individual estas explicaciones de los elementos de la naturaleza, se puede retomar de un modo general, ¿verdad? A nivel de clase, previo que la docente puede seleccionar evidentemente las escrituras de aquellos niños que sean ricas para poder potenciar este trabajo en conjunto y de esta manera, entre todos, poder elaborar una explicación
pero con la presencia de algunas características que hacen a la explicación dentro de lo que es la leyenda. Se pueden usar metáforas, exageraciones y otro tipo de recursos que por lo general tienden más a lo fantástico y a lo literario que lo que podría parecer una explicación de enciclopedia. Entonces, esta construcción que se hace con el docente y con los chicos que van revisando, que van viendo, se puede hacer en un papelógrafo y puede quedar como un apoyo externo que los chicos tengan en la clase y que puedan después retomar para comparar con otros géneros que hablan también de la explicación. Cuando nosotros nos enfrentamos a las escrituras de los niños, sin duda su mundo social, su mundo personal y lo que lo rodea siempre va a estar proyectado dentro de lo que son esas escrituras, ¿verdad? Entonces, sin duda que el niño al escribir al querer escribir estas explicaciones fantásticas puede estar atravesado por explicaciones científicas, ¿verdad?, que de alguna forma va a poner en esas escrituras y entonces surgirá una escritura y una explicación desde una mezcla de lo científico y lo fantástico. Este va a ser el punto de partida para preguntar si la explicación de la leyenda es comprobada, si ellos entienden que hoy se puede explicar los fenómenos de la naturaleza a través de una leyenda, por ejemplo, si nos basamos en ellas y vamos a estudiar en leyendas cuando queremos saber algo en relación a la naturaleza, o si hay otros auxiliares, otros apoyos para poder explicar los diferentes fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Estos textos pueden tener diferentes interpretaciones y son sujetos a debate. Entonces, ¿qué tan consistente es la información que tiene una leyenda? La pregunta surge, ¿dónde podríamos investigar sobre la ballena para conocer más y estudiarla? ¿Cómo escribirías una explicación, tú como niño de cuarto año, por ejemplo, que tienen un proyecto en la clase de enciclopedia de animales? ¿Cómo escribirías esa explicación para reflejarla en esta enciclopedia y después que le llegue a los chicos, por ejemplo, de tercer año? Y bueno, de esta forma vamos a ir transitando a entrar en una explicación, pero desde otro lugar, desde otro género textual, que sería que ya vamos a empezar a investigar a lo que tiene que ver con lo científico, ¿verdad? Lo científico, a diferencia de los géneros literarios, en los que el autor puede marcar más su personalidad, mantiene un estilo más estandarizado, ¿verdad? Dado que su objetivo no es dar cuenta de una subjetividad, sino de un procedimiento realizado. Cada género científico también va a tener un porqué de que exista, va a tener un objetivo comunicativo diferente, y de ahí las diferentes formas de organizar estos diferentes géneros científicos, ¿no? ¿Verdad que algunos de ellos que se pueden citar es el artículo, el ensayo, la reseña, puede ser manual, monografía, y los que nos compete en esta secuencia, lo que tiene que ver con la enciclopedia. Una de las actividades fundamentales del lenguaje es mostrar cómo es que los humanos organizamos los discursos que producen textos después. ¿Por qué existen? Y bueno, porque es una forma de mediar en las distintas actividades sociales. De esta forma podemos empezar a entender por qué existen, por qué se presentan a lo largo de la escolaridad y después posteriormente en el liceo y después en carreras terciarias, la importancia de los textos disciplinares, ¿verdad? Y acá hablo de los textos disciplinares, tomado también de Giammatteo y Albano, que dice que todo texto de circulación en las aulas que tiene como objetivo informar acerca de un fenómeno o acontecimiento, en general, en estos casos, el emisor busca crear una ilusión de objetividad, pues la explicación se presenta como una verdad no abierta a debate. Por lo tanto, su objetivo no es discutir, sino hacer saber, conocer o comprender de la manera más clara y accesible un conocimiento que se considere importante. Ya acá, nosotros con esta definición que da Giammatteo, como docentes, nosotros nos podemos plantear determinadas
preguntas que van a hacer llegar al niño en su proceso a entender eso de la objetividad, de que es una verdad que no está abierta a debate, características que son, digamos, contrarias o que se oponen a lo que son las características de lo que es una explicación en un género literario como la leyenda. Bien, se retomará la propuesta de lo que se escribió para una enciclopedia de animales. Recuerdan que habíamos puesto que como niño de cuarto año, que estaban en un proyecto en el cual escribían enciclopedias de animales para después pasárselo a los de tercero, tenían que ver cómo escribían una explicación para la enciclopedia. Entonces, retomando esa propuesta, podemos hacer preguntas a los chicos para guiarlos, para no dejarlos tan solo con el tema de armar una explicación desde lo que tiene que ver con la enciclopedia, que no es sencilla. Preguntas como ¿dónde podemos investigar para poder realizar una escritura así? Y con tal propósito, yo debajo de esto que estamos, de esto que aparece aquí, adjunté 2 artículos que tienen que ver con la divulgación científica, con sus fuentes respectivas, y digamos que fue la forma que encontramos de motivar a los niños para que vayan indagando y enfrentándose ahora con esta indagación más intuitivamente, con las formas de presentar la explicación en este género. Pero luego, obviamente, el docente, esos textos que le puede brindar a los chicos, va a tener que profundizar en ellos, en su planificación, y bueno, se abocará a encontrar las pistas lingüísticas que construyen la explicación de este texto. De esta manera es la forma de brindar el andamiaje, ¿verdad?, al niño, para que pase de un conocimiento que en su momento era intuitivo o que era de lo cotidiano, a un conocimiento ya consciente y reflexionado en base a estas pistas que el docente va a ir dando, ¿verdad? Obviamente que va a ser fundamental que el niño esté acompañado en este proceso para ir buscando estos recursos, porque de esa forma también es la manera más eficaz de que ellos se vayan apropiándose de estos recursos, y cuando haya una próxima producción textual, ellos puedan incluirlo en lo que tiene que ver con esta explicación. Bien, acá están, a continuación van a aparecer los artículos en los cuales me basé para trabajar con los maestros, los que mencioné más arriba. Y cuando yo mencioné que el docente tendría que abocarse a encontrar las pistas lingüísticas que construyen la explicación del texto y lo fundamental de acompañar al niño en el proceso para que ellos se apropien, tiene que ver con indagar en el texto qué estrategias explicativas podemos encontrar y trabajar con los chicos para que ellos la detecten y después las puedan aplicar en una futura producción textual. Por lo cual, si ustedes recuerdan, unas diapositivas más atrás yo presenté algunas de las estrategias explicativas. Entonces, por ejemplo, en este artículo de Conociendo la ballena franco-austral, está muy interesante que tiene un apoyo de ofrecer ilustraciones como una infografía. Si ustedes hacen el clic en lo que tiene que ver con la foto de la ballena aquí al costado, se despliega en grande y funciona a nivel de una explicación de cada parte de la ballena y por qué tiene esas partes también. Entonces, como infografía apoya a lo que tiene que ver la explicación. Después también, más adelante, por ejemplo, claves para reconocer una ballena franca-austral, también es otra estrategia que nosotros vamos a encontrar en los textos de divulgación científica, que tiene que ver con describir, enumerando o proporcionando características de una estructura o de las partes en este caso de un animal. Generalmente dice se acompaña de diagramas. Bueno, ¿por qué? Porque esta forma de relatar y de describir se acompaña por lo general de tener, como en este caso, una infografía, ¿verdad? La descripción, que está muy presente en todo el artículo, porque la descripción va también haciendo que se pueda clasificar
estas ballenas en determinado grupo, que son las ballenas francas austral. Acá también tenemos datos interesantes, dice, pero habla también de una de las características de lo explicativo dentro de lo científico, que tiene que ver con ampliar la información, con presentar datos que han sido investigados, comprobados. Después, en el otro artículo que está acá, que también tienen la fuente, tienen todos los datos, me pareció interesante detenernos en la parte donde habla de santuario de ballenas. Primero porque también habla de lo que por suerte hoy día las nuevas generaciones han propuesto y se ha llevado a cabo, que es empezar a cuidar las distintas especies y sobre todo las en extinción. Recordando que el artículo empieza hablando de la cantidad de ballenas que han muerto a lo largo de todos estos años. El santuario de las ballenas está muy interesante, de que el niño se pueda contagiar de que le guste un tema así. Y acá me pareció interesante que está presentada la cita de autoridad, ¿verdad? Entonces es como un discurso, se puede presentar como un discurso indirecto, que se requiere de un comillado, o sea, ponerles comillas, porque se está citando las palabras de alguien de autoridad que sabe de la materia y que entonces del área, y que entonces hay que referenciarlo de esa forma. Es más complejo de repente que ellos puedan trabajar con las citas, pero no es imposible, porque después cuando ellos empiezan a investigar y quieren armar una definición o quieren armar una explicación, les es muy práctico poder recurrir a algo que ellos identifican como parte de esa explicación y citarlo. Por último, les dejo las referencias bibliográficas, inclusive acá abajo están los links en los cuales yo obtuve estos artículos, y la mayoría de los libros, de los textos que consulté, de los autores, remarco acá que puse documentación oficial citada en el primer diapositiva, solamente a efectos de no repetir todo lo que dije al principio. Y también este artículo que menciono de Eduardo Dotti, de la revista El Quehacer Educativo número 144, que en general yo seleccioné esto porque hablaba puntualmente de los géneros textuales, pero toda la revista es muy interesante porque es específica de lectura y de lenguaje y literatura. Entonces tiene muchos artículos que pueden ayudar en esta construcción del concurso. Y bueno, agradecerles, espero les sirva un poquito. Esto no pretende más que ser un esqueleto, como para que ustedes puedan tener algunas ideas, y que les deseo lo mejor, que les vaya muy bien y muchas gracias.